Soy Esteban, tengo 22 años y estudio ingeniería eléctrica en Guadalajara. Mis días suelen ser bastante ordinarios, mañanas de clases en línea, tardes dedicadas a proyectos freelance y las noches que a veces se alargan con algún maratón de series. Vivir esta nueva normalidad entre Zoom y archivos compartidos se siente como un bucle interminable, pero hay algo reconfortante en la rutina, en saber qué esperar del día siguiente. Esa era la vida que conocía, hasta que todo cambió. Era una mañana cualquiera. Me desperté con el sonido de los tamales pasando por la calle. Ese peculiar grito que se convierte en un despertador alternativo para muchos en mi barrio. Me serví un café, revisé algunos correos y me preparé para una clase de sistemas digitales con el profesor Rodrigo. Como de costumbre, entré a la videollamada unos minutos antes de las 8, viendo cómo las pequeñas pantallas de mis compañeros comenzaban a aparecer. Valeria, mi amiga y compañera de estudio, me saludó con la mano mientras buscaba su cuaderno. La clase comenzó sin novedades. El profesor Rodrigo, con su ritmo pausado y su eterna taza de café, explicaba los conceptos del día. Pero de repente algo extraño ocurrió. Una nueva notificación apareció. Esteban S. ha entrado a la reunión. Me quedé helado. Nadie compartía mi nombre completo, mucho menos en esa clase. Rodrigo, con el ceño fruncido, preguntó: ¿quién es el nuevo Esteban? Y entonces, lo que escuché me dejó sin aliento. Un buenos días salió de su micrófono, una voz idéntica a la mía. Valeria me lanzó una mirada de confusión. ¿Estás usando 2 dispositivos?, preguntó. Pero no, claro que no lo estaba. Mi computadora era lo único encendido. Intenté remover al impostor, dar clic en ese fatídico botón de expulsar, pero Zoom se congeló, como si se rehusara a obedecerme. Entonces, por un segundo que pareció eterno, la cámara del otro Esteban se activó. Miré fijamente la pantalla y vi mi propio rostro devolviéndome la mirada. Mismo corte de cabello, mismas ojeras después de una noche de poco dormir. Todo en un silencio sepulcral, como si el resto de la clase hubiera desaparecido. El profesor Rodrigo, visiblemente perturbado, decidió terminar la llamada abruptamente. Después del cierre de la sesión, traté de acceder al historial de la clase, buscando respuestas. Pero el registro del otro usuario había desaparecido como si nunca hubiera existido. Sentado frente a mi computadora, intenté tranquilizarme. Seguramente era una broma, un truco de alguien con mucho tiempo libre. Pero entonces, una sensación helada recorrió mi espalda. Miré el reflejo en la pantalla de mi laptop y vi algo que me hizo contener el aliento. Detrás de mí, la figura de alguien, con mi misma apariencia, estaba de pie, observándome fijamente. Me giré rápidamente, pero no había nadie más en la habitación. El silencio se volvió ensordecedor y el tiempo pareció detenerse. Cada sonido en el apartamento se amplificó. El goteo de la llave del fregadero, el crujido del piso bajo mis pies. Cada rincón se transformó en una sombra amenazante. Una parte de mí quería salir corriendo, pero otra parte, movida por una curiosidad mórbida, me mantuvo en mi lugar. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. La lógica intentaba encontrar una explicación, un error del software, un sueño vívido, tal vez una alucinación provocada por el cansancio, pero nada encajaba. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podía escucharlo resonar en las paredes. Finalmente decidí ponerme en contacto con Valeria. Necesitaba que alguien más confirmara que lo que había pasado era real. Le envié un mensaje y, para mi alivio, respondió casi de inmediato. Acordamos encontrarnos en un café cercano. Necesitaba hablar de esto cara a cara. Al salir a la calle, la realidad me golpeó de nuevo. Las mariposas de las jacarandas caían al suelo y el sol calentaba las aceras como cualquier otro día. Sin embargo, había algo diferente en el aire, una pesadez que se aferraba a cada paso que daba. Cuando llegué al café, encontré a Valeria esperándome en una mesa alejada cerca de una ventana. Nos saludamos y, tras pedir un par de cafés, le conté todo lo sucedido. Ella me escuchó con atención. Sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y preocupación.
Creo que deberíamos hablar con el profesor Rodrigo, dijo finalmente. Tal vez él también pudo ver algo extraño. Asentí, aunque sabía que no sería fácil y incluso si lo que vimos fue real, ¿cómo lo explicaríamos sin sonar locos? Tras despedirnos, regresé a casa. La sensación de ser observado no me había abandonado. Cada vez que el piso crujía bajo mis pies, sentía que alguien o algo se movía junto a mí. Me aseguré de cerrar bien la puerta y las ventanas antes de intentar dormir esa noche, pero el sueño fue esquivo. A la mañana siguiente, decidí revisar una vez más el historial de la clase. Seguía vacío, sin rastro del otro Esteban. Me quedé mirando la pantalla hasta que de repente noté algo en la parte superior, en el reflejo del marco de la ventana. Un destello, una sombra que se movía rápidamente volvía la sensación de ser observado. El espejo del baño reflejaba un rostro familiar pero ajeno al mismo tiempo. Mientras me lavaba la cara, el agua corría fría por mis manos y me pregunté si ese era realmente yo. El teléfono zumbó con una notificación, un mensaje de Valeria. Lo hablé con Rodrigo, también está preocupado. Debemos reunirnos de nuevo. El mensaje fue un alivio temporal, pero al mismo tiempo una confirmación de que esto no había terminado. Mientras el día avanzaba, no podía evitar mirar sobre mi hombro, paranoico por cada sombra que veía. Esa noche, terminando mis pendientes, sentí un impulso inexplicable de revisar el archivo de la videollamada una vez más. Al abrirlo, un escalofrío recorrió mi columna. Había un video disponible, uno que no había estado ahí antes. Con manos temblorosas, hice clic en reproducir. El video mostraba una habitación idéntica a la mía, pero con una iluminación tenue, casi fantasmal. Y ahí, sentado frente a la computadora, estaba yo. El otro yo. Sonriente, como si fuera una versión burlona, esperando a que yo lo mirara. Apagué la pantalla de golpe, mi respiración entrecortada, la realidad distorsionada por el miedo. ¿Cómo había empezado todo esto? Y lo más importante, ¿cómo terminaría? Lo último que recuerdo fue el sonido de la puerta del departamento crujiendo en la oscuridad, una sombra deslizándose silenciosamente por el pasillo. Y ahí supe con certeza que lo que sea que había comenzado no iba a terminar pronto. La clásica escena frente a la pantalla. Solo que esta vez tú estás dentro del video. Qué reconfortante saber que tu otro yo sonríe con tanta calma mientras te observa desmoronarte. Bienvenido a mi canal, donde los reflejos no mienten y los dobles nunca piden permiso. Si aún no te suscribiste, esta es tu oportunidad. ¿O prefieres que alguien más lo haga desde tu cuenta? Y si pensabas que lo digital era raro, espera a ver lo que pasa cuando el reconocimiento laboral se vuelve eterno. Me llamo Mariana y tengo 29 años. He trabajado como analista de datos en una empresa de marketing aquí en la Ciudad de México. Hoy es mi último día. He decidido cambiar de rumbo y buscar nuevas oportunidades. No es que no me gustara mi trabajo, de hecho, me gustaba mucho, pero sentía que era hora de un cambio. Todo el mundo en la oficina es muy amable y los días siempre comienzan con un café de Oxxo en la mano y chismes sobre la telenovela de anoche. Mis compañeros decidieron organizar un coffee break para despedirme. Arturo, mi jefe, se encargó de conseguir un pastel. Todos estaban ahí, desde los veteranos hasta los nuevos pasantes que apenas saben dónde están los baños. Fue un momento agradable, lleno de risas y anécdotas de los años que pasé trabajando aquí. Al final del pequeño festejo, me entregaron un presente de despedida. Era una pequeña caja perfectamente envuelta, con un lazo rojo. Uno de mis compañeros, Juan, dijo con una sonrisa: «Ábrela, Mariana, seguro te va a gustar». Así que la abrí. Dentro había un pequeño billete que decía:
No importa dónde usted vaya, siempre será nuestra empleada del mes. Todos rieron y yo también. Era una especie de broma interna, ya que cada mes teníamos esa votación y bueno, yo gané unas cuantas veces. Después de la fiesta, me despedí de todos, agradecida por los buenos momentos y por el apoyo que siempre me brindaron. Regresé a casa con una mezcla de melancolía y emoción por lo que vendría. Me sentía lista para este nuevo capítulo en mi vida. Al llegar a casa, lo primero que hice fue dejar la caja y el billete sobre la mesa del cuarto. Fui a la cocina a preparar un poco de café de olla, pero cuando volví a la habitación, el billete estaba nuevamente en el centro de la mesa. Me quedé mirándolo un momento pensando que tal vez no lo había dejado donde pensaba, y lo guardé en mi bolsa. Los siguientes días fueron un poco extraños. Aunque ya estaba desvinculada de la empresa, empecé a recibir correos electrónicos de ellos felicitándome por mi desempeño, algo que hacían mensualmente. Pensé que quizás Arturo olvidó darme de baja del sistema y que era un error. Lo dejé pasar, pero el tema se volvió más raro al día siguiente. Estaba revisando mi bolsa y, para mi sorpresa, encontré mi antiguo gafete de la empresa, el cual había devuelto el último día. No entendía cómo había vuelto a mis manos. Decidí enviar un mensaje a Arturo para preguntarle si había algún problema con mi salida, pero no recibí respuesta. Lo más inquietante ocurrió cuando estaba en la computadora, borrando los correos masivos que había recibido. De repente, apareció un slide automático en mi pantalla con las palabras: «Desempeño excelente, aguardamos usted mañana». Y simplemente se quedó ahí, como un recordatorio que no podía ignorar. Reinicié la computadora pensando que era un virus o algún tipo de broma pesada. Nada cambió. La noche anterior a comenzar en mi nuevo trabajo, no pude conciliar el sueño. Tenía esa sensación de que algo no estaba bien. Decidí relajarme viendo un poco de televisión, pero incluso el sonido de la lluvia afuera no lograba calmar mi mente. Finalmente, llegó la mañana. Me preparé como cualquier otro día, con un poco de nervios porque sería mi primer día en una nueva empresa. Al llegar, me presenté en la recepción. La recepcionista me indicó dónde estaba la oficina de recursos humanos para checar mis documentos, pero justo al lado del mostrador había un mural de reconocimiento para empleados destacados. Mi corazón se detuvo al ver mi foto ahí, con una placa que decía: «Empleada del mes, Mariana R., desde 2019. Miré a la recepcionista, pero ella solo sonrió y dijo: «Es genial que ya te premien desde antes». Sentí un escalofrío recorrer toda mi espina. No podía entender cómo era posible. La empresa era completamente nueva para mí. Nunca había visto este lugar antes. Tragué saliva sintiendo que debía haber algún error. Me acerqué al mural, observando detenidamente mi foto. Era la misma que tenían en mi antigua oficina. La misma pose, el mismo fondo. Pero eso no debería ser posible. Era como si estuviera atrapada en algún tipo de repetición de lo que ya había vivido. La sensación de familiaridad era abrumadora y, de repente, sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Dando unos pasos hacia atrás, me tropecé con una planta en el pasillo y la recepcionista se apresuró a ayudarme. «¿Estás bien?», me preguntó con preocupación. Solo pude asentir, aunque dentro de mí todo estaba al revés. Las luces fluorescentes de la oficina zumbaban de una manera casi ensordecedora y el aire acondicionado hacía que cada roce se sintiera helado e incómodo. Después de algunos minutos recuperando la compostura, decidí buscar al gerente de recursos humanos. Tenía que aclarar este extraño malentendido, pero mientras caminaba por el pasillo, vi la puerta de la oficina con un cartel que decía: «Bienvenida, Mariana. No hay vuelta atrás». No sabía si debía reír o llorar. Todo esto parecía una especie de broma, un juego de mal gusto que no comprendía. Algo en el aire había cambiado, como si la propia oficina estuviera viva, observando cada movimiento, cada respiración que daba.
Cuando me encontré de pie frente a la puerta, mi mente llena de dudas y mi corazón latiendo con fuerza. No sabía qué había detrás de ese umbral, ni por qué sentía que al cruzarlo me comprometería a algo que ya no podía controlar. Y así, con la mano temblorosa sobre el pomo, comprendí que estaba a punto de entrar en un lugar donde mi pasado y mi presente se desdibujaban, donde un simple reconocimiento se transformaba en una promesa aterradora que nunca podría romper. ¿Sería esta mi vida ahora? Siempre la empleada del mes en un lugar que parecía devorarme lentamente. Tragué saliva con dificultad y abrí la puerta. El aire se sentía denso, casi palpable. Al otro lado, lo que me esperaba no era solo un nuevo trabajo, sino un eco de lo que había dejado atrás, un ciclo sin fin en el que estaba atrapada, un reconocimiento eterno que nunca podría dejar de lado. Un mural de empleados con tu foto en una empresa donde jamás trabajaste. Vaya, Mariana, ni el SAT es tan eficiente con los registros. Ya sé que lo pedí antes, pero la mayoría no me hace caso. Luego andan atrapados en ciclos corporativos sin fin. Así que dale like, suscríbete o prepárate para tu evaluación mensual permanente. Y ahora, acompáñame a conocer a un nuevo vecino, porque en algunos barrios lo que se celebra con tanta alegría puede costarte mucho más que la renta. Soy Diego, tengo 34 años y hace poco me mudé a Mérida desde la Ciudad de México. Trabajo como técnico en informática, es decir, reparo computadoras y ayudo a la gente con sus problemas de tecnología. Decidí mudarme a esta ciudad buscando un poco de tranquilidad y me encontré con una pequeña villa en la que todos parecen conocerse. Es un lugar pintoresco, lleno de vegetación, con calles empedradas y casas coloridas. Me pareció perfecto para comenzar de nuevo. Desde que llegué había escuchado que los vecinos eran muy unidos y organizaban eventos frecuentemente. Así que, queriendo integrarme, decidí unirme al grupo de WhatsApp del barrio. Me lo recomendó Leti, una vecina amable que conocí el segundo día que estuve aquí. Creo que es uno de esos grupos donde la gente comparte noticias locales, venta de garaje, cosas así. Un martes por la tarde, mientras esperaba que se instalara un programa en una computadora, decidí revisar las conversaciones del grupo. Había mensajes acerca de una reunión que planeaban para esa noche. No le di mucha importancia, pero las cosas que decían empezaron a llamar mi atención. Mensajes como: el horno ya está precalentado y no olviden, las servilletas blancas comenzaban a aparecer uno tras otro. Al principio pensé que estaban organizando una parrillada o alguna fiesta temática. Tal vez era una tradición local de la que no estaba enterado. Pero entonces apareció otro mensaje que decía: el nuevo vecino merece ser celebrado como manda la tradición. Me hizo gracia pensar que tal vez estaban hablando de mí, así que envié un emoji de risa al grupo. El chat se quedó en silencio por un momento, luego alguien escribió: él ya vio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Se referían a mí? Decidí que lo mejor era salir del grupo antes de que mi curiosidad me metiera en problemas. Intenté hacerlo, pero no había manera de salir. Cada vez que lo intentaba, el botón de salida parecía no funcionar. Mi celular vibró con una nueva notificación. Era una foto de la fachada de mi casa, tomada hace poco, con la leyenda: mesa lista. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tenían una foto de mi casa? Apagué el celular pensando que tal vez solo me estaban jugando una broma de mal gusto, pero la inquietud seguía ahí, como un zumbido en el fondo de mi mente. Me levanté y miré por la ventana. Todo parecía normal. Las calles estaban tranquilas y el sol comenzaba a descender, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Decidí que lo mejor sería irme de la villa por un rato, tal vez volver a la ciudad unos días hasta que todo esto se aclarara. Tomé mis llaves y me dirigí hacia la puerta.
La abrí lentamente y mi sorpresa fue mayúscula al encontrar una docena de personas allí, en la puerta de mi casa. Todos mis vecinos, incluyendo a Leti, estaban parados ahí, sonriendo de manera extraña, cada uno con bandejas y platos en las manos. «Diego», dijo Leti con su voz suave, «nos parece genial que te hayas entusiasmado con nuestra tradición tan rápido». No podía moverme. La sensación de ser el centro de atención en ese momento era apabullante, casi como si hubiera caído en una trampa de la que no podía escapar. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor, y aquella sonrisa de Leti no tenía nada de amable a pesar de sus palabras. Alguien apoyó una mano en mi hombro. «Todo está listo», dijo otro vecino con un tono que pretendía ser tranquilizador. «Es tu noche». Quería correr, cerrar la puerta de golpe y encender mi celular para pedir ayuda, pero estaba congelado. Mientras los vecinos se abrían paso para entrar a mi sala, me di cuenta de que era el centro de algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Observé cómo colocaban las bandejas en mi mesa, con un entusiasmo que solo incrementaba mi inquietud. Cada movimiento, cada gesto, se sentía como un paso más hacia un destino que no podía cambiar. Las palabras de bienvenida se mezclaban con risas y un murmullo de expectativa. En medio del barullo, entendí que no era solo una broma, era mucho más. Aquellos vecinos no solo estaban celebrando mi llegada, sino que estaban a punto de transformarme en parte de alguna tradición milenaria que desconocía pero que no dejaba lugar a duda sobre quién sería el auténtico plato principal. El sudor frío corría por mi espalda mientras los rostros sonrientes me rodeaban, y solo podía pensar en cómo algo tan cotidiano como un grupo de chat de vecinos se había convertido en el preludio de algo aterrador. No había escapatoria, y el simple sonido de platos chocando mientras la fiesta comenzaba a desarrollarse era la sinfonía macabra que musicalizaba mi nueva realidad en Mérida. Diego, querido, si tus vecinos llegan con sonrisas, platillos y frases tipo «es tu noche, corre», o al menos no abras la puerta sin leer el menú. Quiero saber tu opinión. ¿Cuál fue el momento más incómodo de esta historia? Déjame tu comentario, mientras todavía puedes escribir con tus propios dedos. Y hablando en salir corriendo, imagina estacionarte en el lugar equivocado y descubrir que no eras el único ocupante del coche. Me llamo Tomás y soy supervisor de logística aquí en Puebla. Trabajo en una empresa bastante grande y, como muchas veces ocurre, los días se me pasan entre análisis de inventarios y reuniones interminables. Pero esa tarde en particular, decidí visitar a una amiga en un edificio comercial del centro. Era jueves, uno de esos días donde parece que el tráfico nunca se calma. Pero tenía muchas ganas de ir a verla. Ella es Miriam, la recepcionista de un despacho legal al que a veces le hago envíos. Eran alrededor de las 5 de la tarde cuando finalmente logré salir del trabajo. Me subí a mi coche y mientras intentaba sortear el tráfico, recibí un mensaje de la portería del edificio de Miriam. Me indicaron que debía estacionar en la plaza número 17 del estacionamiento subterráneo que tienen para visitantes. Conociendo los problemas de estacionamiento en el centro, agradecí la organización. Al llegar al edificio, saludé al guardia de seguridad, Jorge, quien estaba en la entrada. Me hizo un gesto con la mano, más interesado en su teléfono que en otra cosa. Bajé al subterráneo y, para mi sorpresa, la plaza 27 fue la que estaba desocupada, no la 17. Me dije que quizá había leído mal el mensaje y decidí estacionarme allí. Planté el coche y me dirigí hacia los elevadores. Subí al apartamento de Miriam y pasamos un buen rato platicando, tomando café y poniéndonos al día. Al cabo de una hora, miré el reloj y me di cuenta de que tenía que irme antes de que el tráfico se pusiera peor de lo que ya estaba. Nos despedimos con un abrazo y bajé nuevamente al estacionamiento. Al llegar a mi coche, noté algo raro. El vidrio del parabrisas estaba empañado. Pensé que era raro, pero en ese momento hizo tanto calor que lo atribuí a la diferencia de temperatura. Sin embargo, lo que realmente me dejó inquieto fue ver una marca de mano en el lado interior del vidrio, como si alguien hubiera estado ahí. Lo primero que pensé fue que se trataba de una broma de mal gusto o que alguien más había estado en el coche, pero mi coche estuvo cerrado todo el tiempo. Decidí no darle mucha importancia, pensando que quizás la marca era mía y no lo recordaba. Quise reportar el incidente por precaución. Al llegar a la portería, le expliqué a Jorge lo que había pasado. Esperaba que me dijera que no era nada raro y que a otros les había pasado lo mismo, pero su respuesta me dejó helado.
Me dijo que la Plaza 27 llevaba cerrada desde enero por problemas estructurales y que no había sido asignada a visitantes ese día. Incluso me mostró la lista de espacios asignados y efectivamente no había ningún registro de mi coche allí. Algo en mí no encajaba, pero no quise mostrar mi inquietud. Le di las gracias a Jorge y regresé al coche. Al abrir la puerta, encontré un panfleto viejo del edificio tirado en el asiento del pasajero. No parecía algo que alguien hubiera dejado por error, pues tenía una anotación escrita a mano. No debiste haber vuelto. El papel parecía antiguo, amarillento, como si hubiera estado ahí durante mucho tiempo. Pero yo estaba seguro de que no estaba cuando me fui. Miré instintivamente al parabrisas y la marca de mano ya no estaba allí. Pero cuando ajusté el espejo retrovisor, lo vi. Por un segundo fugaz, el reflejo mostró el asiento trasero ocupado por alguien con mi mismo corte de cabello y el mismo casaco que llevaba puesto. Di un salto y me giré rápidamente, pero el asiento estaba vacío. Mi corazón latía con fuerza, sentía una opresión en el pecho que no podía explicar. Sin perder tiempo, me subí al coche y arranqué. Quería salir de allí tan rápido como fuera posible. Mientras salía del subterráneo, el radio se encendió solo. Al principio pensé que era una estática, o que tal vez había empujado algún botón sin querer, pero lo que escuché después me dejó paralizado. Era una grabación distorsionada, difícil de entender, pero clara. Lo reconocí de inmediato. Era mi propia voz, como un susurro angustiado y repetitivo pidiendo salir. No sé cómo llegué a casa esa noche. La grabación seguía sonando en mi cabeza, y aunque apagué el radio, el eco de mi propia voz resonaba como si me siguiera persiguiendo. Esa noche no pude dormir. Algo había cambiado, como si una puerta se hubiera abierto y no pudiera cerrarse. Desde entonces, cada vez que entro a mi coche, siento que alguien está respirando justo detrás de mí, en el asiento trasero, y aunque sé que no hay nadie, el terror de esa tarde en Puebla nunca me ha dejado. ¿Era una advertencia? ¿Un juego? No lo sé. Pero desde entonces, siempre me aseguro de dónde estaciono y evito, a toda costa, la Plaza 27. Una mano en el vidrio, tu voz pidiendo ayuda desde el radio y un reflejo en el retrovisor con tu ropa puesta. Tomás, lo tuyo ya no es tráfico, es condena en reversa. Este va a ser mi último pedido de este video. Suscríbete, comenta y deja tu like, porque los que no obedecen suelen terminar escuchando sus propios susurros, aunque nadie más esté en el auto. Y ahí, justo en tu pantalla, tienes otro video esperándote. Haz clic antes de que alguien más lo haga por ti.